Les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Año de 1992 yo ocupaba plaza en el 103 Grupo de Artillería de Campaña José Gregorio Monagas, que estaba acantonado en el cuartel Libertador acá en la ciudad de Maracaibo, y cuyo comandante era el entonces teniente coronel Francisco Javier Arias Cárdenas, ¿verdad? En esa fecha pues había como antecedente un trabajo muy intenso que los comandantes habían hecho desde años atrás en la Academia Militar de Venezuela, donde en esa época mi persona era cadete de segundo año, y donde ellos prácticamente inician el trabajo de liderizar a todos aquellos cadetes pues, que integraban pues, la planta de alumnos de la Academia Militar de Venezuela en dicha época. Por supuesto, allí el trabajo de forja, de formación diaria en relación a los valores, al deber, a la patria, a tantas virtudes ciudadanas y militares que normalmente se imparten en este tipo de institutos, pues fueron forjando una particular unión y compromiso entre los que estábamos allí. Realmente hay muchas cosas, ¿no? La parte humana, la parte familiar, y el compromiso de persona que se teje o se trabaja y se hace durante todos esos años de conocimiento. Porque en la vida militar pues llega un momento donde uno termina siendo medio hermano, medio hijo, medio familia, y la figura del comandante Chávez, la figura del comandante Arias, ¿verdad?, tendía a ser una figura paterna, de ejemplo, de moral, de orientación hacia el deber de las cosas. Entonces la relación se terminaba siendo muy fraternal, muy humana, y donde los compromisos se cerraban de una manera muy particular, más allá del compromiso que puede tener un subalterno con un superior jerárquico. O sea, el compromiso trascendía simplemente las jerarquías, los grados, iba a un compromiso más moral, más completo, más del espíritu, más del alma, te llegaba de más profundo. Cuando uno entra en este tipo de institutos, uno firma una declaración de apoliticismo, ¿no? Y cosa tan contrario, tan parece antagónica a lo que allí ocurrió, cuando realmente el ser humano es un ser político, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con lo que hace, con lo que pasa, con lo que se dice, más que partidista. Entonces uno siempre estaba al pendiente del acontecer nacional, de lo que sucedía, de las cosas buenas, de las diferentes cosas que nos estaban afectando a nosotros como colectivo, como pueblo. Entonces, imposible pensar que realmente, a pesar de que uno en determinado momento de su vida tú pudieras haber firmado una carta de apoliticismo, tú no participaras de lo que estaba pasando en tu país. Eso era un absurdo, una aberración, eso no tenía ningún tipo de sentido. Y en cuanto al sentimiento bolivariano, aparte de lo que debe tener todo venezolano en todo su proceso de educación, formación familiar, su escolaridad, su escuela, ¿verdad?, con los valores de Simón Bolívar, también se cultivan de manera muy particular en la Academia Militar, ya que es un líder, es un guía y un pensamiento que trasciende no solamente el suelo venezolano, sino que trasciende al mundo, el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Ese día, como todos los días de la rutina, amaneció muy temprano en la disposición de cumplir con todas las actividades, y el comandante desde muy temprano nos llamó y comenzó a girar instrucciones para los preparativos de lo que iba a ser esa jornada. Por supuesto, como es entendible, el tema de la confidencialidad y el secreto era
un elemento básico para el éxito de la operación, y él giró instrucciones en relación al equipamiento, el tema del combustible, el tema de la alimentación, la banda tricolor o el brazalete que utilizamos esa noche. Entonces ese día fue muy intenso en cuanto a todas las actividades que tuvimos que hacer para poder tener a tono lo necesario para cuando ocurriera el hecho, que fue en la noche ya para la madrugada del 4. Tal vez te estoy hablando de que recibí guardia el día 3 y eso se prolongó hasta el día 4. Prácticamente fue un día de casi 48 horas y hasta de 72 para muchos de nosotros, porque bueno, después que transcurrió eso, no hubo sueño, no hubo descanso, no hubo nada, hasta que bueno, que al final del tema, sucedido los hechos como se dieron, cada uno de nosotros fue a parar en un diferente sitio de reclusión, ¿no? Entonces, anecdóticamente, acordarse lo que sintió mi actual esposa en esa época, mi novia, mi mamá, la gente que a uno lo quería, el que uno no encontraba, no podía decírselo, tantas cosas que ahí que uno no encontraba cómo decirles lo que iba a pasar, y el compromiso que teníamos los que estábamos allí con lo que iba a pasar, porque era impensable, o sea, ¿cómo le decíamos? No le podíamos decir, nosotros no le podíamos decir hasta que, bueno, ya hasta que los hechos prácticamente se consumaron, ¿no? Mira, busca el carro, llévate las llaves, toma la chequera, arregla esto, soluciona aquello, te quiero mucho, cuídate. Bueno, aquellas cosas, en ese mundo de cosas que estaban pasando, porque si bien es cierto, la actividad aquí en Maracaibo se cumplió de una manera muy exitosa, en otros sitios también fue exitosa, tal vez en el amplio sentido de las cosas, porque realmente toda la insurrección militar era como pensamos que se debe llamar, insurrección militar más que golpe militar, porque no fue un golpe militar, fue una insurrección hacia factores y cosas que estaban pasando que ya no se soportaban y que no debían pasar más, y que prácticamente se convirtió como en un clamor popular. Les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Porque la gente no se lo esperaba, pero mucha gente lo recibió de una manera con mucha espontaneidad y con muchas ganas, como diciendo, por fin alguien hizo lo que tenía que hacer, por fin alguien despertó, por fin alguien asumió la responsabilidad de algo, por fin alguien dijo, yo soy el responsable. Por fin alguien pues sacudió lo que tenía que sacudir a riesgo de su seguridad, de su integridad, de su libertad, del costo familiar. Alguien lo hizo el comandante Chávez, lo hizo el comandante Arias, lo hicieron los demás comandantes, lo hicieron casi 5.000 hombres efectivos militares que participaron ese día, ¿verdad? En unión a otros muchos civiles que tal vez dadas las circunstancias no salieron, pero que los habían en las universidades, los habían en varias instituciones, aquí en el Zulia los habían, estaba tocada la gente de la Universidad de Zulia, Maricea, Magdalena Balbuena y otros que estaban tocados aquí, que fueron tocados para que apoyaran el movimiento de prácticamente un reclamo nacional hacia la necesidad de un verdadero cambio. Ese día yo estaba de guardia, yo de alguna manera con otros oficiales allí en el cuartel Libertador asumimos el control de los servicios y el control de la seguridad del cuartel, mientras buena parte de las tropas y de los oficiales que estaban allí salieron al resto de la ciudad a tomar los objetivos que se le habían ordenado. Llámese DICIP, CICPC, Gobernación del Estado Zulia, Comando Regional número 3, Base Aérea, Residencia del Gobernador, donde prácticamente todas esas instalaciones que te mencioné fueron controladas en las primeras horas de la noche por los efectivos militares que nos encontramos aquí acantonados en el Estado Zulia. Y después, bueno, en la espera del desarrollo de los acontecimientos. Puedo decir que, bueno, que a pesar de los temores, siempre había la disposición y la esperanza de que nosotros lográramos ese cambio, que en efecto sí se logró, porque 7 años después nuestro comandante presidente obtuvo las elecciones, ganó en las elecciones de 1998, que prácticamente redimido y después de 2 años de cárcel, ¿verdad? El pueblo venezolano
le da la razón, le da su apoyo y él sale electo presidente. Y ya anteriormente el comandante Arias había salido electo gobernador. O sea, la revolución estaba entrando, ¿verdad?, en este país hace 21 años, ¿verdad?, con los triunfos políticos, no solamente lo que significó la insurrección militar, sino después los triunfos desde el punto de vista electoral en las diferentes elecciones que han acompañado al proceso revolucionario hasta la fecha de hoy. No dudé, el miedo yo creo que es natural en todo ser humano. Decir que no hubo miedo, no hubo temor, yo creo que sería mentir, ¿no? Y nosotros tratamos, y como convicción no mentimos. Entonces, sí, tal vez hubo un cierto temor a lo desconocido, a lo que nos enfrentábamos, al reto, pero gracias a Dios, pues las cosas terminaron como tenían que terminar y van a continuar pues con la lucha, con el proceso, porque esto no ha terminado, esto continúa, ¿no? Ese por ahora, el comandante es un por ahora que se prolonga en el tiempo, que sigue en la lucha, que hoy en día llevó a 20 gobernadores de la revolución a estar actualmente ocupando sus cargos para el próximo periodo. O sea, hay muchas cosas que hacer, muchas telas que cortar. Debemos de seguir corrigiendo, seguir mejorando, porque indiscutiblemente todos los procesos tienen que ser perfectibles. Nosotros mismos tenemos que corregirnos, porque nosotros pensamos que nuestra intención y nuestro propósito es noble y es el que debe ser. Marcó mi vida, marcó mi existencia, ¿no? En muchos sentidos, en el plano personal, en el plano profesional, en el plano espiritual, ¿verdad? Marca un compromiso, porque eso es algo que jamás podrá salir de tu mente, de tu corazón y de tu alma, ¿no? Esos propósitos nobles que ahí se esgrimieron para poder llevar a cabo eso, necesitaban pues un convencimiento de la persona para que esa persona diera ese paso adelante, como el que dieron muchos venezolanos ese día, y como muchos venezolanos hoy están acompañando al proceso revolucionario, que están dispuestos, como dicen, rodilla en tierra, a apoyar al comandante hasta donde sea necesario. En un primer momento fue desconcertante, triste, el sentimiento de pérdida que uno tiene cuando nosotros no logramos en ese momento el objetivo político y lograr lo que se pretendía en un inicio. Sin embargo, eso fue pasajero. Fue pasajero porque había que pasar por todo lo que se pasó para poder después, como te dije anteriormente, llegar al triunfo electoral que consolidó el proceso con el triunfo del comandante presidente, el comandante Chávez, y todos los triunfos que se dieron posteriormente en función a la revolución. Ese día en particular, habíamos quedado pues en los diferentes sitios donde cada quien había sido encomendado. En lo particular yo estaba en el cuartel Libertador, estaba con el entonces mayor Viloria Gómez, que era el segundo comandante del grupo Artillería Monaga, y con las tropas que allí quedábamos, ¿no? Fue el capellán de la 11 Brigada de Infantería en ese momento, el padre Doria, fue a conversar con nosotros para negociar la entrega. Nosotros dijimos que bueno, que sí, que ya el comandante había dado sus instrucciones y había indicado que nosotros debíamos de poner las armas y bueno, ponernos a derecho. Así lo hicimos. El padre Doria conversó con nosotros, nos dio su bendición, nos abrazó, nos estrechamos como hermanos, tal vez entre una lágrima, un susto, un trago amargo, todo lo que eso significaba, la incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros después de un hecho de esa naturaleza. Y bueno, nos concentraron en el patio central del cuartel Libertador y llegó el general Richard Salazar, que era el comandante de la 11 Brigada de Infantería, y bueno, a un estilo muy propio de los oficiales de su época, pues nos dijo una cantidad de improperios y cosas de mal gusto que tal vez no vale ni la pena recordar, porque ni tenían la razón, ni la tuvieron, ni la tendrán nunca. Les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Les agradezco su valentía,
su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes hacemos la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Nosotros fuimos detenidos preventivamente en lo que era la circunscripción militar conocida como La Barraca. Allí nos concentraron las primeras semanas y tanto, casi 2 semanas. Después nos dieron instrucciones de que fuéramos trasladados al cuartel San Carlos, que era una cárcel militar en la época, y en unos autobuses nos llevaron a la base aérea Libertador, nos embarcaron en unos aviones C-130 y nos llevaron hasta Caracas en la Carlota. En la Carlota pues nos llevaron al cuartel San Carlos, donde estaban nuestros demás compañeros de la insurrección militar y donde, bueno, nos recibieron como que si fuera una fiesta. La verdad que anecdótico, cantando, dándonos la bienvenida, cantando gaitas, joropos, los copleros, los comandantes abrazándonos como hermanos, como lo que somos, como lo que siempre hemos sido y como siempre seremos, ¿no? Y bueno, comenzó el proceso de la detención en el cuartel San Carlos. Eran casi 5.000 efectivos militares. Imagínate el tamaño problema para el gobierno de esa época, ¿no? 5.000 insurrectos, como decían ellos. Entonces a muchos de ellos los dieron de baja, sobre todo las tropas regulares y los sargentos los dieron de baja. Al personal de oficiales hubo otras consideraciones, algunos fueron dados de baja, a otros se les dio la oportunidad de continuar en la carrera en condiciones muy, muy duras, pero se les dio la oportunidad de continuar en la carrera, como fue mi caso, ¿verdad? Los comandantes de plano nos dijeron: no podemos, necesitamos que la mayoría de ustedes se quede. O sea, que ellos necesitaban que la mayoría de nosotros, a pesar de lo difícil que pudiera ser quedarse en las Fuerzas Armadas, nos quedáramos, porque indiscutiblemente que el proyecto necesitaba de mucho de lo que estábamos allí, ¿verdad? Para que una vez consolidado la parte política, nosotros sirviéramos de sostén a lo que venía posteriormente. Y en efecto sí fue. Se logró que nos dieran una gran cantidad de sobreseimientos a muchos de los oficiales que estábamos allí y se nos permitió continuar en la carrera militar. Sin embargo, eso fue sometido a diferentes situaciones, un régimen de transferencias que era casi trimestral, hoy en Bolívar, mañana en San Cristóbal, después en Maracaibo, después en Caracas. O sea, no nos dejaban rotar en ninguna parte y con las instrucciones de destruirnos la carrera, de hacernos la vida lo más difícil posible para que nosotros fuéramos abandonando la carrera militar en el transcurso de ese tiempo. En lo particular, a mí me mandaron para unidades de selva. Tuve casi 4 años en unidades de selva. Después me iban a mandar para el del Tamacuro, a una granja militar que está en Isla de Guara. Y esos eran los destinos de nosotros, sitios aislados, lejos, como buscando el desgaste, el cansancio, hasta que cada uno de nosotros, pues por cuenta propia, decidiera dejarlo así. En esa oportunidad, pues yo, en esos 7 años, me correspondió en 2 oportunidades ascender a los grados de inmediato superior, y en 2 oportunidades fui dejado en el grado que ostentaba. Cuando me tocó a mayor, no ascendí a mayor, después logré ascender a mayor. Cuando me tocó a teniente coronel, tampoco logré ascender a teniente coronel, y bueno, después que el comandante ganó en el 98, pues ascendimos, nos reconocieron lo que teníamos que reconocer y comenzamos a ocupar los cargos de confianza que él consideró que nosotros debíamos ocupar hasta el último destino. Pues hasta el último destino, que el último destino mío en lo particular fue comandante de la región de defensa integral de Guayana, ¿verdad? Que es uno de los más altos cargos que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional. Y bueno, y allí terminé mis 34 años de servicio militar, con mucho orgullo y mucho honor. También anteriormente había estado aquí en Zulia, que prácticamente buena parte de mi vida militar transcurrió aquí en este terruño, y del cual pues casi no me siento, o soy hijo adoptivo de este terruño, casado con una zuliana, con dos maracuchitos, un maracuchito y una maracuchita, y ese tipo de cosas pues que lo hacen sentir orgulloso. Sí, en un sentido, ¿verdad? Porque es un hecho histórico que marca en una determinada fecha un inicio público.
¿verdad? Sin embargo, anteriormente hay un antecedente que también es parte de esa historia, el juramento en el Samán de Güeres por parte de los oficiales que iniciaron el movimiento revolucionario, que era el conocido MBR, ¿verdad? El MBR 200, ¿no? Donde, haciendo un paralelismo en la historia con el juramento de Bolívar, juran en el Samán de Güeres pues ese compromiso de ese cambio, ¿no? Y ahí todo un trabajo metódico en los años, en el tiempo, de ir convenciendo a toda esa masa humana que captaron y convencieron para que lo siguieran en ese movimiento, pues que liderizaron y que hoy en día nos ha conducido pues a lo que actualmente tenemos como compromiso y como proceso. Fíjate que es sumamente interesante. Llevarlo adelante constituye un reto que es un reto continuo, un reto que se proyecta en el tiempo y que no debe tener fin, porque la vida y la actividad del hombre siempre te está llevando un paso adelante, a mejorar, a cambiar, a perfeccionar. Entonces ese es un proceso dinámico, es un proceso que te tiene que llevar a sentirte más humano, más gente, a que el proceso socialista, el proceso que es el que se considera el más humano y que te puede dar las mejores condiciones de vida a la mayor cantidad de población posible o a todos, sea el que todos queremos y el que debe producir esos resultados que todos los venezolanos anhelan, de una patria próspera, digna, honesta, trabajadora, que son esas virtudes que normalmente acompañan al pensamiento bolivariano, han acompañado siempre la prédica de nuestro comandante presidente y de todos los que acompañamos este proceso. Venezuela va en camino a su desarrollo, a su consolidación política, ¿verdad? Y Venezuela debe ir a consolidarse como una potencia regional y como emblemáticamente hablando, como un ejemplo al mundo de las luchas que deben darse para reivindicar a los pueblos. Indiscutiblemente que hay que transmitirle parte de las enseñanzas y de la experiencia de los que tal vez han rodado un poco más por los caminos, por la vida, ¿no? Entonces el mensaje es que en el corazón de ustedes jóvenes, ¿verdad?, debe siempre reinar un espíritu revolucionario, porque el espíritu revolucionario está acompañado del que sueña. El que sueña muchas veces para mejor, para desear las causas más nobles, ¿no?, que en la vida un ser humano pueda aspirar. Un joven se identifica con un revolucionario se identifica con un soñador. O sea, no se puede dejar de ser joven sin ser revolucionario y sin ser soñador. No dejen nunca de soñar.